Hola chicos y chicas, bienvenidos al curso de Espíritu Empresarial, curso diseñado para el programa de Ingeniería Industrial de la Universidad Autónoma del Caribe. Espero que sea del total agrado de ustedes. Durante el transcurso de este semestre iremos trabajando a través de una serie de videos acompañados de unos foros en el aula virtual para que ustedes, los aprovechen al máximo y podamos a la vez compartir más información en línea que ustedes puedan tomar de la web o también puedan construir. Espero y todo sea altamente provechoso y podamos generar una dinámica fabulosa que nos permita aprovechar en cierta medida el aula para la información teórica y nuestras reuniones presenciales para trabajar en función de invitación a emprendedores y demás actividades que puedan enriquecer su formación y su espíritu emprendedor. De fondo les dejo una espectacular imagen de la ciudad que es un símbolo de emprendimiento global, la ciudad de Las Vegas, una de las ciudades más visitadas del mundo, una ciudad donde todos veían un desierto y unos emprendedores vieron la oportunidad de construir un emporio del entretenimiento. Y pueden notar al fondo uno de los hoteles quizás hoy por hoy el más grande del mundo y demás infraestructura que hace parte de las distintas o los distintos sitios de hospedaje de esta hermosa ciudad, a pesar de estar ubicada en un desierto. Bueno, no olviden que así como les he presentado en clases mis datos, los tienen presentes también en este video. Les recuerdo mi nombre, de todas maneras, lo tienen a través de todos los sistemas de comunicación que les he generado, pero no está de más recordárselo. Ernesto Cantillo, su profesor, su amigo, con una formación apta para poderles colaborar en este entrenamiento de emprendeduría. Miren mis áreas de intereses para aquellos que en un futuro deseen trabajar algún tipo de proyecto investigativo conmigo. Y ahí tienen los datos de las redes en las cuales me pueden localizar. Les invito a también dinamizar por esos medios toda la información que podamos compartir al respecto, no solo académica, sino demás que pueda complementar nuestra formación y la manera de conocernos. Es importante que, siendo este el primer video, se les puedan explicar las reglas de la clase que vamos a calificar durante todo el semestre. Saben que tenemos 3 cortes, cada uno con sus respectivas divisiones. Para el primer corte, y entendiendo que esta es una clase netamente práctica, netamente operativa, en donde la elaboración de trabajos es el desarrollo principal, para el primer corte y el segundo corte trabajaremos bajo la iniciativa del desarrollo de una idea de negocios. Una idea de negocios que puede ser presentada de carácter individual o hasta 4 personas por idea. Para este semestre, como les he dicho en clase, las ideas son libres en cuanto al tipo de negocio que pueden presentar. Sin embargo, es bueno tener en cuenta que entre menor grado de complejidad tenga el negocio, ustedes deberán agregar los componentes, unos buenos componentes de innovación, de tecnología, que haga más atractiva la inversión en ese negocio. Para el primer corte, evaluaremos en la formativa 1 la identificación de oportunidades de mercado en el ámbito global y en el ámbito local. Tenemos un trabajo típico de inteligencia de mercados en donde nos dedicaremos a observar cuáles son las tendencias que se están dando en nuevas oportunidades de negocios, en nuevas compañías que van naciendo, en los que las personas van demandando. El trabajo parece ser un trabajo de envergadura mundial, pero no necesariamente puede ser así. Encontramos entidades que fácilmente nos pueden hacer presentar informes de cómo andan las situaciones en distintos sectores de consumo, y
no habría necesidad de involucrarse tanto en la información específica de cada uno de los distintos países o subregiones. Entonces, la clave es identificar esas entidades que nos pueden dar esa información de manera global y de esa manera ustedes poder desarrollar un interesante trabajo acorde a distintos sectores que sean de su interés, por si en alguno de ellos quieren crear o quieren llevar a cabo una idea de negocio en esta clase. Tenemos como formativa 2, inteligencia de startups, que involucra, una vez teniendo en cuenta que ustedes han seleccionado un sector en especial, involucra identificar organizaciones de crecimiento acelerado que hagan parte de ese sector. Esas organizaciones jóvenes, nacientes, intrépidas, que le apuestan duro a la innovación y al riesgo y que se van manifestando en un sector específico. Cómo han hecho las cosas, quiénes son, dónde se encuentran, qué tanto se han acelerado, cómo han conseguido capitales. Demás información que nos permita entender el comportamiento de esas organizaciones que pueden servir de ejemplo para ustedes, o bien, en el caso de que su idea se creara, pueden ser unos futuros competidores. El primer parcial, un valor del 50%, ya será la presentación de la idea de negocio bajo distintos ámbitos, como es la elaboración de un elevator pitch, elaboración de un formato en modelo Canvas y la presentación de otros medios creativos que lleven a vender la idea ante distintos interesados e inversionistas. Tenemos el segundo corte. Ya se integra este segundo corte solo en 2 actividades, dado que estas actividades exigen como tal más trabajo por parte de ustedes, no hay necesidad de subdividirlas tanto. Utilizaremos una estructura para la elaboración de un plan de negocios sobre la idea seleccionada en el primer corte. Será una estructura básica, aunque les presentaré durante el semestre una estructura extensa relacionada con la del Fondo Emprender. Para esta clase vamos a trabajar una estructura básica, sencilla, que les permita a ustedes en la práctica organizar rápidamente una idea de negocio y reducir un poco la incertidumbre alrededor de la creación de la misma. El parcial se compondrá de una continuación de ese mismo plan de negocios, pero con la visión de puesta en marcha y expansión global de la idea. Tendremos entonces que planear cómo vamos a lanzar ya la idea de negocio, ubicarla en un mercado y de paso intentar expandirla hacia otros mercados. La expansión global no implica que automáticamente nos lanzamos a los más de 200 países que hay en el mundo. No, haremos un ejercicio de selección de un grupo pequeño de países para hacer llegar nuestra idea hacia allá y cómo lo haríamos en ese caso. Muy probablemente aquí necesitemos recurrir un poco a lo que es toda la metodología relacionada con el diseño de un plan de marketing internacional. Para el tercer corte tendremos nuevamente 2 trabajos. Ya le dimos fin a esa idea que venimos trabajando durante todo el semestre para llegar a el diseño de una propuesta de ecosistemas de emprendimiento en Colombia. Hay muchas oportunidades comerciales en Colombia. Hay oportunidades de agrupar distintos tipos de sectores que van naciendo poco a poco. La economía naranja es una de las grandes oportunidades para crear ecosistemas de emprendimiento. Desde los planes de desarrollo de los gobiernos, como es el caso de la gobernación del Departamento del Atlántico, se promueven estos ecosistemas en economías como la naranja. Les invito a leer un poco sobre la economía naranja. Podría ser ese el camino a desarrollar. También podríamos crear pequeños Silicon Valleys en nuestra región, teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades de la zona en la cual lo deseamos ubicar a ese ecosistema de emprendimiento. Ese va a ser un trabajo interesante que ya les lleva a salirse un poco de la gestión misma de querer crear un negocio a la gestión de impulsar que existan más emprendedores en una región.
desde una visión un poco más desde Estado, una visión un poco más de sectores gremiales. Probablemente algunos de ustedes en un futuro termine trabajando como asesor, consultor o miembro de las organizaciones que promueven la creación de empresas. Y en este caso, el ejercicio que hagan de propuesta de ecosistema de emprendimiento es una buena carta de presentación para cuando se encuentren en ese tipo de labor. Por último, el final será un proyecto que se relacione con eventos de espíritu empresarial libre, planeado y presentado o propuesto por ustedes. Puede ser una conferencia, puede ser una rueda de negocios con sus ideas, puede ser lo que durante las 3-4 primeras semanas de clases, es decir, todo el mes de agosto, propondremos como grupo para trabajar y para diseñar como evento de espíritu empresarial. Será nuestro cierre, será la manera de cómo ustedes se venden ya físicamente, presencialmente, ante comunidades distintas a la clase, y esperemos que ese cierre sea con broche de oro. Les invito a pensar, les invito a meditar y dejar volar la mente muy creativamente sobre lo que ustedes creen que se puede proponer como evento final de espíritu empresarial. Hoy poseo 2 cursos. Este evento involucra a los 2 cursos, a los 2 grupos, AN y AD, si no me equivoco. Así que, muchachos, ambos grupos pueden pensar qué podemos trabajar en esa fase. Ya yo les di 2 ideas: rueda de negocios de sus ideas, o bien una conferencia, un evento de expositores sobre espíritu empresarial. Ustedes deciden y manos a la obra en lo que vayamos a trabajar. Iniciamos, no sin antes presentarle a uno de los emprendedores modernos que en lo personal su profesor admira por esa capacidad con que ha llevado a cabo sus ideas y ha desarrollado una serie de organizaciones que están cada vez más sembrando o dejando una fuerte huella en la humanidad actualmente. Este emprendedor, Elon Musk, creador de PayPal, y con cuyo capital a la hora de vender la gran mayoría de sus acciones llevó a cabo estas 3 pilares que hoy lo representan como emprendedor: Tesla, SolarCity y SpaceX. Es quizás uno de los emprendedores más valorados del siglo XXI, como lo pudo ser en el siglo XX Steve Jobs. El señor Elon Musk gana terreno en el mundo del emprendimiento y algunos les han llegado a considerar, haciendo una analogía, como el Iron Man del mundo, el Tony Stark, aquel personaje mítico de las aventuras de Marvel. Para algunos autores y para algunos conocedores en el tema, lo reviven a través de Elon Musk, siendo él el emprendedor que les presento de base, sobre el cual les dejo alguna información también en el aula. Vale la pena entonces iniciar diciendo quién es un emprendedor, qué consiste el ser emprendedor, y hacer una breve comparación entre emprendedores versus administradores o empresarios. Mi amigo el emprendedor, ¿todos pueden ser emprendedores? Claro que sí. Es importante que se entienda que cualquier persona que asume el proceso de crear, en la mayoría de los casos, algo que es diferente y que no está aún establecido. Ese es, en los casos de hoy, no quita de que aunque esté establecido, le agregue un toque diferente. Pero sí, siempre va a estar presente el valor en esa creación. Creación a la que le va a adicionar, le va a dedicar el tiempo suficiente
con el esfuerzo necesario para hacerla realidad y siempre asumiendo que hay unos riesgos presentes, en especial los financieros y sociales. Emprender, sobre todo cuando no se cuenta con el capital, como hoy muchos emprendedores lo hacen, es un salto a un vacío que bien te puede dejar caer o bien te puede impulsar tan alto que nada te puede detener. Y un emprendedor debe asumir ese riesgo en ese salto al vacío, con toda la fe que su capacidad creativa le da y su perseverancia en el tiempo le inyecta para poder al final obtener la satisfacción por lo que emprende. Toda persona puede emprender. Toda persona puede llevar a cabo una situación que lleve a cambiar el entorno. Queda entonces la duda de si solo el que crea para terminar originando una empresa es el emprendedor. Más adelante veremos un poco material relacionado con los tipos de emprendedores y poco a poco ahí aclararemos esa duda. Las características y cualidades del emprendedor, entre otras, son de las más llamativas: la pasión con la que asume llevar a cabo cada una de sus actividades, la diligencia constante, la valentía, que va muy de la mano de no temer al fracaso, la capacidad para poder liderar. Este liderazgo puede ser bajo la visión normal, clásica, de que el líder es aquel capaz de influir en una serie de seguidores para que en conjunto le ayuden a conseguir un objetivo común. Pero también un líder puede ser aquel capaz de construir otros líderes para que empoderados todos puedan sacar adelante un objetivo en común. Entonces cualquiera de los dos caminos debe estar presente, debe mostrarse como capacidad. Un emprendedor también está rodeado de creatividad e innovación, dos términos que van de la mano, pero que no son lo mismo. Decíamos en la anterior transparencia que el emprendedor es un creador, pero necesita una gestión operativa adecuada de esa creación para hacerla realidad. Y ahí el emprendedor se puede volver en un innovador, en la medida que esa realidad genera la riqueza suficiente, genera un cambio. En la mayoría de los casos se desea que sea disruptivo, pero genera un cambio en las condiciones actuales de lo que es ese emprendedor. Creativo e innovador deberían ir siempre de la mano. Tiene una fuerte confianza en él, una autoconfianza que le permite siempre superar las barreras a pesar de todos los sacrificios y todos los obstáculos que se puedan presentar. Es lo más rescatable de un emprendedor, la confianza, porque el miedo nos invade y nos quita esa cualidad para poder avanzar en la mayoría de las ocasiones. Y un emprendedor logra confiar lo suficientemente en él para no temer, para vencer el miedo. No necesariamente siempre lo hacen, pero puede que con el tiempo lo puedan desarrollar. Y esa es la capacidad para detectar oportunidades. Si bien es cierto, lo de decir capacidad de detección de oportunidades suena a que todo emprendedor debe ser experto en mercadeo. No se necesita ser experto en mercadeo para poder conocer cómo va el ciclo de tu negocio. ¿Cuál es la tendencia que puede estar llevando a cambios en tu negocio o en tu sector? Y el emprendedor, desde el momento mismo en que aún no existe una organización, debe ser capaz de observar que en el mundo y en el entorno que le rodea hay una oportunidad. Donde muchos ven crisis, donde muchos ven obstáculos, el emprendedor ve oportunidades.
y es responsable y constante a través del tiempo para así no desfallecer ante el logro de los objetivos. Siempre el emprendedor debe ir de la mano de una serie de preguntas que le permitan, como en un proceso mismo de la administración de su vida como emprendedor, entender si todo va en el ritmo adecuado para para hacer realidad su emprendimiento. ¿Tiene bien definido el emprendedor sus objetivos? Primer paso. Si define sus objetivos con claridad, tiene la estrategia correcta para avanzar y puede además, en función de los recursos y capacidades, ejecutar la estrategia. 3 preguntas básicas que deben estar en la mente del emprendedor cada vez que decide llevar a cabo sus distintos emprendimientos. Tipos de emprendedores. A mano izquierda vemos a un reconocido empresario de la historia norteamericana y es el señor Steve Jobs. Él es un emprendedor empresarial. Como emprendedor empresarial fue catalogado como el empresario número 1 del siglo XX, el más admirado, el más influyente. Cierto es que sus compañías al cierre del siglo XX no tendrían de pronto el mismo nivel que al cierre del mismo siglo si tendría Microsoft. Pero hay que ver cómo las aceleró en varias estancias del tiempo. Como cuando lanzó por primera vez al mercado su computadora personal, o como cuando volvió y empezó a entrar en otras líneas de negocio y crear lo que en su momento no pudo crear para la organización porque fue desvinculado, pero llevó a cabo con el tiempo. El ideal es que todos puedan ser emprendedores empresariales, porque cada vez que hay un emprendedor empresarial, nace una nueva empresa, se generan nuevas oportunidades de negocio, se dinamiza adecuadamente la economía. Pero no todos están llamados a ese campo. No todos están ni siquiera obligados a ese campo. Por ende existen 2 caminos más para emprender y quizás tú estés en algunos de ellos. Un emprendedor social será esa persona que pertenece a una sociedad, que trabaja por la creación de organizaciones cuyo toque de una u otra manera va a beneficiar al entorno y no solo le va a generar el lucro a él. Es como una nueva forma de responsabilidad social de las personas. Es como si creáramos una organización cuyo objetivo principal es proveer el bienestar de la comunidad a través de alternativas productivas, pero también el bienestar mismo del ambiente, que indirectamente genera bienestar en la comunidad. Resalto como emprendedor social al famoso actor Jackie Chan. El señor Jackie se le conoce por sus muchas obras realizadas en China para el beneficio de la población, así como obviamente le conocemos por sus fabulosas obras en el cine. Pero su otra labor es sin duda muy destacada en el mundo asiático. Y por último tenemos el emprendedor que quizás puede ser el más común, puede ser el más abundante, por una razón práctica. Si no todos estamos llamados a crear una organización de lucro, si no todos tenemos ese pálpito de poder colaborar a los demás y crecer en conjunto económicamente, tenemos el camino entonces de trabajar para organizaciones que podemos acelerar, que podemos hacerlas crecer y que podemos generar en ellas distintas otras oportunidades de negocio que puedan enriquecer a esa organización. Y ese es el emprendedor corporativo,
En la foto destaco al señor Nicanor Restrepo, reconocido empresario colombiano ya fallecido, que hizo grande al grupo empresarial antioqueño en los últimos 20 años. Es sin duda uno de los emprendedores corporativos más admirados de Colombia en los últimos tiempos y a su vez de los más queridos. Él podría decirse que reúne una de esas características del emprendedor corporativo, como es el de generar y desarrollar e implementar nuevas ideas dentro de las organizaciones para que se conviertan en unidades de negocios, en nuevas compañías establecidas, y todo de la mano del concepto mismo de lo que es innovación, con enfoque a productos o servicios o con enfoque a procesos. Luego entonces un emprendedor corporativo sí está como en la obligación siempre de crear proyectos que terminen convirtiéndose en organizaciones existentes nuevas que se deriven de la organización donde él labora. Un emprendedor corporativo es lo mínimo a lo cual debería aspirar la mayoría de aquellas personas que sienten la capacidad de poder crear y de poder cambiar su entorno a través del emprender. ¿Serán ustedes, mis queridos estudiantes, emprendedores corporativos? En caso de serlo, también es importante que la organización a la que llegue pueda tener ese deseo y capacidad de ser promotora del emprendimiento corporativo. Y lo es porque la organización por sí asume riesgos. Sabe manejar muy bien el concepto del derecho intelectual. Entiende que el emprendedor corporativo no es un accionista importante, pero que lo puede vincular para que se sienta más estimulado. Tiene muy bien definidas las recompensas para premiar a esos emprendedores corporativos. Y sin duda la empresa puede absorber el fracaso sin culparte a ti como emprendedor corporativo del deseo de crear y de llevar a cabo esos nuevos proyectos. También es importante que exista una cultura dentro de quienes dirijan esa organización, casi siempre una cultura con enfoque a la innovación, una cultura con capacidad de invertir a largo plazo para que se promueva el emprendedor corporativo dentro de las organizaciones. Hoy por hoy sí hay más interés de las organizaciones en promover esos emprendedores corporativos. ¿Serás tú uno de ellos? Pregúntate, porque más adelante nuestro foro va a tratar sobre eso. Por último, hablemos sobre los emprendedores versus los administradores o empresarios. ¿Todo emprendedor puede ser empresario? Probablemente sí, pero muchos emprendedores, dada su filosofía misma de emprender, no tienen un enfoque necesariamente al quedarse fijos en una empresa, sino al seguir generando más y más oportunidades de creación, oportunidades de emprendimiento, oportunidades de nuevos negocios. Luego, ¿todo empresario puede ser emprendedor? En la práctica también, pero es más probable que encontremos empresarios con la característica de emprendedor corporativo que con la característica de emprendedor empresarial. Aunque pueden existir excepciones según la misma cultura de cada país a la hora de formar a sus tipos de emprendedores. No es que Colombia sea una excepción, pero Colombia es un país con ciertas características donde se emprende casi siempre
en la mayoría de edad superior a los 35 años. Probablemente una persona superior a esa edad ya ha tenido alguna experiencia de emprendimiento corporativo para atreverse a lanzarse al ruedo y llevar a cabo sus propios emprendimientos empresariales. De todas maneras, aquí les presento 6 gamas entre las que podríamos comparar a un emprendedor versus un administrador. La orientación estratégica, el compromiso con la oportunidad, el compromiso con los recursos, el control de los mismos, la estructura gerencial y las compensaciones. Siempre va a haber un poco más de liberalismo, por decirlo así, en la visión del emprendedor versus la del administrador. Por obvias razones, ya el administrador está ejecutando, ya el administrador responde por un presupuesto, responde porque los objetivos comerciales se logren a la par de que se pueda ejecutar adecuadamente las finanzas disponibles. Un emprendedor debe tener claridad en hasta qué momento llega su rol, en qué momento salta de emprender a administrar. Esa claridad es clave cuando el emprendedor se queda durante un tiempo en el transcurso de la administración de lo que él creó. Analiza cuál puede ser tu camino. Define cuál puede ser tu camino. Por lo pronto juguemos durante este semestre a ver si tú tienes el deseo, las capacidades, las cualidades de lo que es ser emprendedor. ¿Sientes que lo eres? Vayamos al foro, muchachos, y empecemos a trabajar en función de una serie de preguntas que le dejaré en ese foro. Muchas gracias por escuchar este vídeo. Compártanlo si lo consideran, es libre, está en mi perfil de YouTube. Y bueno, primero que nada, obsérvenlo ustedes antes de compartirlo. Pueden complementar con otros materiales que le he asignado en el aula que se relacionan con el tema de emprendimiento y algunos casos de emprendedores que les puedan servir para soportar un poco lo conversado a través de este vídeo. Muchas gracias, chicos, disfruten y bueno, nos vemos en el foro.